Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les hablaré sobre las cuarentenas. Empezaremos con la pregunta sobre qué es una cuarentena, cómo se originó una cuarentena, cuáles son las cuarentenas más famosas, en qué momento aplicar una cuarentena y si son beneficiosas las cuarentenas. Vamos con el video. ¿Qué es una cuarentena? Es una separación y restricción de movimientos de personas que han estado expuestas o han podido estar expuestas a alguna enfermedad infecciosa, pero que aún no presentan síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad. Una enfermedad infecciosa es aquella causada por agentes patógenos como virus o bacterias y que producen enfermedades como el ébola, el VIH o el COVID. Se diferencia del aislamiento en que ésta consiste en la separación de personas en las cuales ha sido confirmada la enfermedad para así evitar su contagio. ¿Cómo se originó la cuarentena? El concepto de separación y aislamiento se remonta a los tiempos bíblicos con una enfermedad llamada lepra. El término en sí apareció en el siglo XIV en la Edad Media, en Europa, en plena pandemia de peste negra. Cabe resaltar que esta enfermedad fue una de las más devastadoras de la historia. Como medida se dispuso que los barcos estuvieran anclados 30 días, a fin de asegurarse que no haya nadie con la enfermedad. Luego ese tiempo de duración se llevó a la 40 giorni, que quiere decir 40 días en italiano, naciendo así la cuarentena. ¿Cuáles son las cuarentenas más famosas? Esta actual pandemia no será la primera ni será la última que sufrirá la humanidad. Se narra brevemente las cuarentenas más famosas de la historia. Lepra. Ocurrió en Francia en el año 583. Y todo indica que esta enfermedad produjo la primera cuarentena que se conoce, decretando de esta forma el aislamiento de los enfermos. En los subsiguientes años, los demás países europeos imitaron su accionar. Y ya para el año 1200 existían 19.000 colonias de leprosos. Peste negra. Es una de las pandemias que más muerte causó, aproximadamente 30 millones de personas. Se produjo en el siglo XIV y al parecer se originó en Venecia. Es aquí donde aparece por primera vez el término 40 giorni, que quiere decir cuarentena. Este número se cogió sin base científica, teniendo como referencia que fue 40 días el tiempo que Jesús estuvo en el desierto. Fiebre amarilla de Filadelfia. Se origina en el año 1793. Fue también llamada la plaga americana, cuyo causante es el virus de la fiebre amarilla. Mató al 10% de residentes de esa ciudad y generó un éxodo masivo de aproximadamente el 40% de su población. Viruela de Brisbane. Era el año 1881 y en la ciudad australiana de Brisbane una grave epidemia de viruela estaba por asomarse. Las autoridades enviaron centenares de personas a North Head, que era un centro acondicionado para la cuarentena. Cabe destacar la figura de Edward Jenner, quien descubrió la vacuna antivariólica, el cual es la clave para la erradicación mundial de la viruela en los años venideros. ¿En qué momento aplicar una cuarentena? Se debería poner en práctica en cuarentena a toda aquella persona o personas que han podido estar en contacto con la enfermedad, de manera directa o indirecta. El tiempo de duración variará según el periodo de incubación de la enfermedad en cuestión, añadiendo posiblemente algunos pocos días extra como medida de seguridad. Luego de pasado el tiempo establecido, se deberá volver a su rutina normal en caso no presente síntomas, o por el contrario, iniciar el tratamiento respectivo en caso de desarrollar la enfermedad. ¿Son beneficiosas las cuarentenas? Pues depende de algunos factores, ya que no todas las enfermedades infecciosas son iguales. Algunos factores son el modo de transmisión. Ciertamente hay distintos modos de transmisión que varían de un patógeno a otro. Por ejemplo, contagio de persona a persona. En este caso la cuarentena es necesaria, ya que de esa forma se evita el contacto físico, por residuos orgánicos o restos en descomposición. Si este es el caso, una cuarentena no sería tan imperativa, como ocurrió en Perú en la pandemia de cólera de 1991, en cuyo caso no se recurrió a una cuarentena, ya que el principal medio de contagio era por residuos fecales que se encontraron en los alimentos y en el agua, por vectores como insectos, mosquitos, pulgas, etc. No tendría mucho sentido iniciar una cuarentena de personas si este es el medio de contagio de la enfermedad. Dependiendo del vector causante, se tomarían las medidas necesarias para prevenir el contagio. Otro factor que influye en la decisión de tomar una cuarentena es el periodo de incubación, que es el tiempo que inicia desde que el patógeno entra al organismo hasta que se inician los primeros síntomas. Este factor será determinante en el tiempo que dure la cuarentena. Opinión y conclusión. Bueno, por lo visto en esta pandemia actual, al tratarse de una enfermedad que se contagia de persona a persona, además de poseer un periodo de incubación de aproximadamente 2 semanas, sería necesaria una cuarentena, siempre vigilando que el daño económico producido por la cuarentena no llegue a un nivel crítico. Bueno amigos, este es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte y regalarme un like si te gustó el video. Nos estamos viendo. Adiós.